Supra Vortex. Así como un crucifijo no es un talismán sin la fe de quien lo porta, la Ouija tampoco es un portal sin la predisposición mental de quienes la usan. Es el poder de tu creencia lo que convoca a la entidad, lo que abre el umbral al más allá, o lo que deja entreabierta la puerta para ser invadido. Entonces, si juegas a la Ouija, ¿cómo te defiendes de un ataque de entidades malignas? El tablero de la Ouija es solo una excusa basada en la creencia o preconceptos de fenómenos paranormales de los seres humanos, usados por los espíritus para así engañar a los seres humanos en base a sus miedos. Entonces, ¿por qué a veces reportan que ocurren fenómenos paranormales durante sesiones con el tablero de la Ouija? Puertas que se azotan, luces que parpadean, susurros en el aire o incluso la sensación de presencias invisibles. La respuesta es que entidades con mucho ego acuden más rápidamente a aquellos sitios donde hay personas que tienen la intención de comunicarse con espíritus. Entonces, estas entidades o espíritus vanidosos que viven sedientos de atención y de validación buscan asumir un gran protagonismo para ser el centro de atención durante la sesión de la Ouija. ¿O acaso no has visto lo mucho que gozamos nosotros los seres humanos cuando alguien es víctima de una broma en las cámaras indiscretas? ¿Cómo estos espíritus asumen protagonismo? Pues bien, la respuesta es: ellos gozan causando fenómenos paranormales alrededor de los consultantes de la Ouija y usando el tablero mismo para intentar mover la guía de madera, la planchette a distintas letras del abecedario. Los espíritus egocéntricos, aquellos que aún conservan una necesidad de reconocimiento, encuentran en estas sesiones la oportunidad perfecta para brillar. Se disfrazan de familiares, de niños inocentes o incluso de figuras demoníacas, si eso les garantiza la atención de los presentes. Ellos saben que el miedo es un combustible poderosísimo, que basta una sola señal, una letra movida, un susurro, un escalofrío, para encender la sugestión humana. ¿Y cómo logran manifestarse? Quizá un solo espíritu egocéntrico no logre tener la suficiente energía como para mover un objeto del universo físico, pero quizá en ese preciso momento se junten decenas o cientos de espíritus que, sintiéndose atraídos como polillas hacia una llama, sintiéndose seducidos por el tablero de la Ouija con el que están jugando los humanos, y no porque el tablero de la Ouija sea mágico, entonces, a pesar de las diferencias egocéntricas de estos espíritus entre sí, ellos se ponen de acuerdo momentáneamente para entre todos concentrar energía emitida por ellos, es decir, enfocar los vórtices de energía que los componen a ellos, disminuir la velocidad de estos vórtices de energía por debajo de la velocidad de la luz, para que así el supraenergía adquiera la propiedad masa y logre incidir sobre los objetos del universo físico, tal como lo explicamos previamente en un video de este canal sobre Incubos y la Ouija, donde también explicamos que los espíritus vibran a una velocidad superior a la velocidad de la luz, perdiendo así la propiedad masa al convertirse en supraenergía, dándoles la capacidad de atravesar paredes o cualquier objeto físico. O mejor dicho, ellos son nosotros, seres humanos desencarnados, arrastrando aún las heridas de su ego, sus traumas, sus necesidades insatisfechas. Y no deberíamos sorprendernos. Quizá este razonamiento no esté muy lejos de la verdad, porque si después de todo muchos de esos espíritus egocéntricos, entre otras entidades, somos nosotros mismos desencarnados, arrastrando aún las heridas de nuestro ego, nuestros traumas, nuestras necesidades insatisfechas, entonces no deberíamos sorprendernos. Además, si nos ponemos a pensar, nosotros mismos como seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, nos podemos olvidar de nuestras diferencias porque incluso nos reuníamos en el Coliseo Romano para disfrutar morbosamente de un espectáculo cruel por puro entretenimiento. Entonces, si los seres humanos podemos llegar a tener un ego tan desequilibrado en el universo físico a tal punto que le hemos hecho pleitesía a la muerte, ¿por qué no existirían también espíritus con un ego tan grande como para generar pequeñas jugarretas durante una sesión de Ouija e intentar así engañarnos y asustarnos? Y esto podría ser posible porque un espíritu en realidad sería una unidad de conciencia
con su propio libre albedrío, con la capacidad de decidir si optar por el bien o por el mal, optar por intentar manifestarse en el universo físico para generar fenómenos paranormales que distraen al ser humano, o intentar enviarnos conceptos mentales positivos y de sano amor a nuestro córtex cerebral para que lo asimilemos, para que asimilemos esta comunicación y enseñanzas de manera intuitiva. Después de todo, los seres humanos somos mediums intuitivos, y prueba de esto es que seguramente te ha ocurrido que tu pareja, tu mejor amigo, tus padres, tu hermano o alguien con quien tienes mucha conexión ha dicho o dice una frase al mismo tiempo que tú, o la otra persona está pensando lo mismo que tú, o sentiste la necesidad de contestar el teléfono porque sentías que alguien te iba a llamar y justamente en ese momento sí te llamó esa persona, o presentías que algo iba a ocurrir y justamente ocurrió eso durante el día o al día siguiente, quizá porque alguna entidad de luz te quiso dar un mensaje positivo. Pues bien, siempre hay espíritus o entidades conceptuales, conciencias, que nos envían constantemente conceptos mentales a nuestro córtex cerebral. Y tú, como eres un medium intuitivo, como todo ser humano, a veces captas estos mensajes de manera intuitiva. Sientes la corazonada, pero esa corazonada depende de que vivas en sano amor contigo mismo, siendo altruista con los demás, viviendo sin excesos, en armonía, sin estrés, sin culpas, con seguridad, pero sin miedo que te hagan caer en depresión, una depresión tal que atraería espíritus egocéntricos para hacerte sentir peor, en vez de atraer entidades de luz y positivas que te ayuden a recapacitar y a ser optimista ante la vida. Entonces, ¿es la Ouija un portal que atrae espíritus del más allá? Pues no. En tal caso, el portal eres tú. Si estás lleno de oscuridad, invocarás sombras. Si estás lleno de luz, atraerás guía. Lo que ocurre con el tablero es un reflejo de tu mundo interno. Es tu psique proyectada sobre un escenario simbólico. Los espíritus no se aparecen por el cartón o el plástico, sino por la vibración que emites desde tu intención. Y si esa vibración es débil, confundida o desequilibrada, atraerás a quienes se alimentan de eso. En otras palabras, sería tu intención negativa, tus preconceptos mentales, tus dogmas y tus miedos los que en tal caso serían atractivos al ego de los espíritus negativos, porque así saben que si intentan asustarte, tú te llenarás de miedo, y que si te sugestionas fácilmente, tú te podrías sugestionar y hasta, por ejemplo, crear religiones, nuevos dogmas, o por qué no creer que la estatua de la Virgen María realmente está sudando por sí sola, cuando serían estos espíritus egocéntricos quienes están enfocando su energía en la superficie de la estatua de cera para hacerla sudar, engañándote entonces y haciéndote creer que esa actividad paranormal, que para ti en tu mente dogmática es un milagro, te acerca más a Dios o del amor, cuando en realidad esto te aleja más de Él. Dale like, cuéntanos abajo si has tenido alguna experiencia paranormal, comparte este video y suscríbete. Gracias.